El planteamiento que va a hacer justamente Lenin principalmente es que, y Engels, es que la teoría marxista tiene en un momento determinado una síntesis que es justamente la explicación del proceso político. Y como habíamos conversado, es un proceso que se encuentra determinado por una contradicción fundamentalmente económica y que se resuelve en una transformación de las relaciones sociales. Entonces, que esa crisis económica de sobreproducción, que es inherente al modelo capitalista y que se desarrolla más allá de la voluntad justamente de los seres humanos, sino que es propio de un modelo en el cual la anarquía de la producción lleva justamente a que las mercancías se produzcan en sobremasía y esto en algún momento genera una crisis irresoluble, va a generar la necesidad de nuevas relaciones sociales. Y esas nuevas relaciones sociales se comienzan a construir ya desde la sociedad actual. Por eso es que el socialismo, ¿no es cierto? Lo que se conoce como socialismo vendría a ser una etapa superior de sociedad en la cual nuevas relaciones sociales suplantan a las anteriores. Pero ese proceso, ¿no es cierto?, que se da del un estado social al otro estado social, no es un proceso apacible, no es un proceso tranquilo, no es un proceso que se da simplemente por una modificación pausada de los fenómenos, sino que es un proceso político, como sabemos nosotros, que es la revolución. Entonces, ese proceso político necesario para imponer las nuevas relaciones sociales es el método, ¿no es cierto?, fundamental que se desarrolla en torno a este análisis anterior, porque la revolución para el marxismo entonces no es una voluntariedad, no es una cuestión que nazca justamente de una reflexión moral sobre el capitalismo, sino sobre la necesidad de nuevas relaciones que suplanten a las viejas relaciones y que permitan que la fuerza productiva se desarrolle. Por eso se le llama científico. Es decir, muchas veces este término tiende a confundir y de hecho muchas veces ha llevado incluso a posturas justamente de, no sé si llamarlas revisionistas sobre el marxismo, que plantean al marxismo como una totalidad científica, cuando lo que siempre se ha planteado es que el marxismo más bien vendría a ser una ideología científica, que es diferente. Es una ideología, ¿no es cierto?, porque es toda una concepción de la realidad, pero que se basa en los postulados de una explicación material del mundo. Y que esa explicación material del mundo también explica los fenómenos revolucionarios desde una perspectiva obviamente ideológica, pero que busca encontrarle de esa materialidad. Y esa materialidad radica en esta contradicción. Entonces, las revoluciones aparecen como una necesidad de la historia, no como una cuestión voluntaria. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que pasa en Colombia, mucha gente trata de plantear esa revolución como la acción encubierta, profunda, misteriosa de un grupo de conspiradores, y eso no es una revolución. La revolución es un momento en el cual las relaciones sociales se quiebran y eso hace que las masas se movilicen a tratar de transformarlas. Y esa movilización, ¿no es cierto?, que ya se dio en los albores de la burguesía, es más o menos lo que seguramente va a seguir sucediendo con diferentes características también para el final justamente del dominio de la burguesía. Entonces, aunque no pareciera, las revoluciones son creación de la burguesía. Es decir, esta idea de que un grupo político, ¿no es cierto?, se lanza a la lucha revolucionaria y en esa lucha logra implantar nuevas relaciones sociales de producción, es básicamente lo que hicieron los burgueses entre el siglo XVI y el XVIII, comenzando con la revolución holandesa, la revolución inglesa, la revolución norteamericana, ¿no es cierto? Y finalmente la revolución francesa con la consecuencia de las revoluciones de toda la Hispanoamérica, que justamente marcan ese camino que la burguesía mismo trazó para hacerse con el poder y a raíz de tomar el poder, pues transformar de manera despótica las viejas relaciones sociales, porque la burguesía emerge justamente, ¿no es cierto?, del viejo régimen feudal. Entonces el proletariado como clase, ¿no es cierto?, que ya lucha en esas guerras de la burguesía, que se educa justamente en esos procesos, llegará justamente a esta época de crisis como una clase mucho más fortalecida de lo que era hace 400 años atrás. Entonces, ¿quién combatió, por ejemplo, en las guerras inglesas? ¿Quién combatió justamente en las insurrecciones en Francia, en las guerras de las colonias americanas? Fue ya el proletariado. Si bien la burguesía todavía era una clase revolucionaria y además una clase que tenía la capacidad de dirección política de los procesos que se daban, el proletariado estuvo ahí. Y a medida que se fue desarrollando justamente la sociedad actual, pues el proletariado fue educándose de muchas maneras. Uno de los puntos de educación es justamente la educación formal, que más o menos comienza desde la época de Napoleón. Entonces, cuando Napoleón implanta justamente sus modelos educativos a gran escala, es que la gran masa proletaria y campesina comienza a educarse. Esa es la educación básica que el proletariado comienza a recibir, pero además tiene una educación política y una educación militar, y que Napoleón será como el referente de lo que luego se hizo en muchas partes con el proletariado. Entonces, como era la educación política, era justamente porque el proletariado era integrado a los ejércitos napoleónicos. Entonces, gran parte de las tropas napoleónicas justamente recibían esta formación política de respaldo al emperador, que luego les permitía justamente llevar adelante los combates que tenían, ¿no? Y además la formación militar era porque la base militar de estos ejércitos eran proletarios.
no sé si la historia lo recoja, lo reconozco, le interese mucho, pero era eso, y la otra masa que conformaba los ejércitos napoleónicos eran campesinos. Por eso todo el proceso que se explica en las revoluciones del siglo XIX, que Marx describe en la Guerra Civil en Francia y en el 18 Brumario, Marx muchas veces afirma esto, es decir, la fuerza principal de los napoleónicos era el campo, porque en el campo Napoleón era muy querido, justamente porque a los campesinos les había sacado de 800 años de oscurantismo y les había convertido en soldados. Y eso, en comparación con cómo vivían los campesinos en el siglo XIV, había sido un cambio sin duda importantísimo. Algo similar pasa en las colonias americanas, ¿no? Es decir, la gran masa que conforma los ejércitos de Washington y las milicias independentistas eran justamente obreros y campesinos. Y acá en América es más o menos lo mismo, es decir, las tropas de Bolívar estaban conformadas por una vanguardia, una dirección, sí, de pequeña burguesía, quizá incluso familias que luego se convertían en oligarquías, pero la masa eran campesinos, obreros, no sé si propiamente obreros, pero proto-obreros se podría decir quizá. Entonces, ese proceso va educando al proletariado. Y cuando ya la burguesía pierde la condición revolucionaria y pasa a ser una clase reaccionaria, que se da más o menos para mediados del siglo XIX, justamente en la Revolución del 48, es donde Marx piensa que eso ya comienza a verse con claridad, es que el proletariado comienza a actuar como clase independiente. Entonces, el 18 de Brumario, que es el texto político de Marx, justamente cuenta la historia, ¿no es cierto?, de cómo en la Revolución del 48 y para fines de este proceso, cuando se dio el golpe de Estado de Luis Napoleón en Francia, pues justamente es el momento en el cual el proletariado rompe con la burguesía y actúa como clase independiente. Y a partir de ahí el proletariado comienza a generar sus propios procesos políticos para hacerse con el poder y que los primeros procesos políticos eran parecidos a lo que fue la Liga de los Comunistas. A quien le interese, por ejemplo, ver una ficción bastante interesante de este proceso, podría ver The Junge Karl Marx, ¿no? O El joven Karl Marx, que es esta película que salió hace un par de años atrás y que relata cómo fue justamente el proceso de la elaboración del manifiesto del Partido Comunista y que se da en torno a estas ligas clandestinas que los comunistas tenían y que fueron la base fundamental que llevaría a la formación luego de la Primera Internacional. Entonces, ¿qué eran estos grupos? Eran grupos de conspiradores en realidad, de un montón de gente que se definía como comunista, pero que realmente era un montón de gente con ideas muy diversas y dispersas, donde había de todo. Había los seguidores de Marx y Engels que ya comenzaban a delinear lo que luego sería el marxismo-leninismo, pero también había gente de buen corazón, gente cristiana, anarquistas, es decir, una mezcla de todo tipo de personas y que se conformaban en esto. La Liga de los Comunistas se llamaba la Liga de los Justos, ¿no? Y más bien con la influencia de Marx y Engels es que pasa a llamarse justamente la Liga de los Comunistas, ¿no? Que sería el nombre con el cual se proclama justamente el manifiesto, pero que antes era una unión así de personalidades, de obreros, de gente que creía cosas y que se asociaba en esos clubes clandestinos. En Los Miserables, por ejemplo, el grupo al que pertenece Marius, es justamente un club clandestino que estaba detrás de estas insurrecciones que eran de carácter blanquista, se llamarían luego, que eran grupos de conspiradores que se lanzaban a quererse tomar el Estado y que generalmente les iba bastante mal, como pasó con el primer grupo, de hecho, que lo intentó, que fueron los Iguales, que era el grupo de Buonarroti y de Graco Babiuf, que son los primeros que llamaron a sí mismos comunistas, y que eso se da incluso en los tiempos de la primera Revolución Francesa, y que ellos ya intentaron tomarse el poder del Estado, fueron derrotados y terminaron en la guillotina, y que justamente eran esas luchas que en este entonces no tenían una claridad, pero que ya marcaban una diferencia y que eran las primeras luchas del proletariado. Ya para la época de la Comuna y hay una conformación política, ¿no? Y es que aparece ya esta gran organización llamada la Primera Internacional, que quizá todavía no tenía una fuerza muy desarrollada, pero que ya se había planteado al menos una estructura organizativa más importante. Entonces, aquí quizá el primer concepto que hoy se quería conversar es justamente esto, es decir, el proletariado lo que ha carecido generalmente, ¿no es cierto?, a diferencia de la burguesía, es justamente de procesos de organización. La burguesía ha sido una clase que desde los inicios como clase tuvo organizaciones muy fuertes, que a veces eran organizaciones masónicas, como por ejemplo los famosos Illuminati, que sin caer en la teoría de la conspiración, eran una organización de burgueses del siglo XVII muy fuerte, por ejemplo en Alemania, que de hecho existieron. Luego, si existen hasta hoy, eso es una discusión que no nos interesa, pero que en ese momento esas logias eran muy fuertes realmente y que eran las que estaban detrás de muchos procesos políticos de la burguesía. La mayoría de independentistas americanos eran de logias, por ejemplo, porque eran formas de organización que en ese tiempo permitían que los burgueses se agrupen y que puedan luchar contra el viejo régimen. El proletariado, en cambio, nace sin organizaciones muy fuertes. Tiene como su organización natural el sindicato, ¿no? Que es donde se asocian los obreros para defender sus intereses, pero el sindicato es una organización económica. Y de ahí el tránsito a organización política generalmente suele ser muy doloroso, que es lo que Marx dice en el manifiesto. Las luchas económicas y sociales del proletariado algún momento pueden alcanzar la condición política,
Pero este va a ser un proceso que le va a tomar un buen tiempo al proletariado. Y eso está más o menos lo que Marx va explicando cuando cuenta la insurrección de los hilanderos de Lyon. Esta insurrección era todavía una insurrección en la cual simplemente destruían las máquinas, pero en siguientes momentos ya comienzan a darse cuenta que el enemigo no es la máquina, sino el burgués. Y eso va delineando de mejor manera el sindicato. Entonces aquí hay una cuestión que para Marx, ¿no es cierto? El proceso de transformación de la lucha económica, social en lucha política era un proceso que más o menos iba a dar de manera casi espontánea y que ese proceso iba a suceder de todos modos con el proletariado hasta alcanzar una condición política que le permita justamente destruir el Estado burgués y construir una sociedad dialécticamente superior, que es un poco como termina el manifiesto, y que plantearía que en ese proceso, ¿no es cierto?, se van a dar largas luchas entre el proletariado y la burguesía, y que esas luchas terminarán justamente con el hundimiento de la clase burguesa y el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad. Y eso es un poco la descripción de este manual político que sería el manifiesto del Partido Comunista. Pero dentro de eso, ¿no es cierto? Aquello que se va como delineando es esta necesidad organizativa, que sin duda en la época de Marx era todavía muy precaria. Por eso es que en la Comuna de París, a pesar de que los obreros se hacen con el poder y que luego incluso habría una comuna en Marsella y otra en Lyon que duraron, si no recuerdo mal, ni días siquiera, incluso la de Marsella creo que dura horas, pero el proletariado tenía una fuerza que todavía no podía encauzarse correctamente porque la organización era todavía muy deficiente. Y por eso es que a pesar de la fuerza que tuvo la Comuna de París, después de un mes de heroicos combates, pues al final fueron derrotados por la alianza de franceses y prusianos. Y algunos de los movimientos, ¿no es cierto?, que Marx cuestionaba, como el tema de no expropiar a los bancos, de no rematar a los reaccionarios en Versalles y una serie de cosas que pasaron, eran manifestaciones de un proceso organizativo que todavía no tenía un nivel desarrollado, pero que planteaba justamente esa necesidad y que a partir de este 71, que es la Comuna de París, es que tanto Marx como Engels comienzan a plantearse qué se debe generar, cómo se debe construir este otro proceso que la Internacional ya agotó. Es que la Internacional ya logró conformar una red de trabajadores, fue un proceso bueno, pero ya alcanzó su límite en ese periodo, por eso que la Internacional duraría unos pocos años más y desaparecería, y luego, bueno, con la muerte de Marx, ese proceso prácticamente quedó liquidado. Por eso es que Engels, en los años posteriores a la muerte de Marx, comienza a delinear un nuevo tipo de internacional. Pero este internacional ya tenía como objetivo la conformación de partidos, que en ese entonces se llamaron partidos socialdemócratas. Entonces, el partido, ¿no es cierto?, que ha sido una palabra que ha sido muy cuestionada en los tiempos actuales, especialmente a raíz de la caída del muro de Berlín y con toda la avalancha postmoderna, es una lógica proletaria básica de organización. Es decir, es una lógica moderna, es más. Los partidos surgen justamente con la modernidad. Y el proletariado, lo que Marx va a plantear ya en el manifiesto y que luego Engels lo convertiría en práctica, es que necesita su propio partido. El proletariado no puede vivir dependiendo de los partidos burgueses o de partidos ajenos, sino generar su propio partido. ¿Qué partido significa elecciones? De eso es otra discusión, es decir, y que jamás nunca se ha planteado de esa manera. Las elecciones siempre fueron una trinchera posible para el partido proletario, que puedes utilizarla como no, pero que el partido significa la organización proletaria que lucha por el poder y que la internacional ya era vista como una especie de partido, pero que aún no lograba conformarse justamente con esa estructura necesaria. Pero ya en la segunda internacional ya aparece la idea de conformar partidos en las diferentes naciones que conforman internacional. Y por eso es que en todas partes de Europa, ¿no es cierto? Y en algunos lugares de América, especialmente en Estados Unidos, aparecerán los partidos socialdemócratas. ¿Por qué se llamaban socialdemócratas? Porque una de las cosas que reflexionó Engels sobre la derrota de la comuna fue que aún las condiciones para el paso al socialismo no estaban dadas. Y que de hecho se necesitaba primero acabar con la vieja autocracia europea para luego sí pensar en el proceso posterior. Entonces la mayoría de estos partidos, como el partido alemán, el partido ruso, que nace en esa época también, se planteaban acabar todavía con la vieja autocracia, con el Kaiser, con el zar, con el emperador austrohúngaro, qué sé yo, y que luego de acabar con ellos, entonces podían pensar ya en el tránsito al socialismo. Entonces, por eso se planteaba que la reivindicación inmediata era una reivindicación de democratización de la sociedad. Y ese sería el camino que seguiría la Segunda Internacional. Y dentro de la Segunda Internacional, bueno, ya muerto Engels, comienza un devenir de estos partidos, que fue el devenir justamente de lo que Lenin llamó luego el oportunismo, y que estos partidos se dedicaron justamente a esto, a olvidar el camino revolucionario y a dedicarse a transar con la burguesía para obtener beneficios, que es básicamente lo que la socialdemocracia hace el día de hoy. Es decir, conservar la estructura capitalista, pero lograr mejores condiciones, si se quiere, para los sectores populares. No sé si siquiera para el proletariado, pero al menos sí para la masa que conformaría el pueblo de una nación determinada. Y que eso cuestionaba a Lenin desde el inicio. Entonces, eso nos lleva a Rusia, que es donde se comienza a delinear el partido de nuevo tipo que en algún momento dijo Lenin. Entonces Lenin era un ruso, ¿no es cierto?, proveniente justamente de zonas rurales, perteneciente a la pequeña burguesía que había vivido en carne propia lo que era la brutalidad de la autocracia. ¿Por qué? Porque el hermano de Lenin, de nombre Alexander, siendo todavía muy joven, se mete en una conspiración anarquista contra el zar. Intentan asesinarle al padre de Nicolás, son capturados este grupo de anarquistas y son colgados y son ejecutados. Y luego la familia de Lenin es duramente perseguida por el gobierno zarista por considerar que eran culpables de la conspiración y cómplices del hermano.
Entonces Lenin por eso es que no puede ir a un colegio regular, tiene que estudiar en su casa, y una serie de cosas que marcarán la juventud de eh, quizá gran representante de nuestra ideología. Y que justamente Lenin, en torno a lo que le sucedió con su hermano, es que comienza a plantearse algunas críticas, por ejemplo, a los métodos anarquistas. Y las críticas serán fundamentalmente que no son métodos organizados y que no tienen un sentido real. Es decir, el asesinato del zar podría ser un acto de justicia, pero no es realmente un acto político revolucionario. Es decir, al final de cuentas el zar puede estar vivo, estar muerto, pero la situación de Rusia va a seguir más o menos igual. Y que la forma, ¿no es cierto?, de este ataque que hacían los anarquistas al zar, que al anterior zar incluso le lograron matar, era justamente el hecho de que el camino no lleva a ningún lado. Es decir, al final la lucha que hacen estos anarquistas, lo que planteaba Lenin, era una lucha que termina finalmente solo fortaleciendo el mismo sistema que pretenden combatir, porque el no haber un camino hacia el poder, ni una organización muy clara, ni una idea muy específica de para qué hacen lo que hacen, al final no termina repercutiendo en prácticamente nada. Y bueno, en Rusia más o menos pasaba esto con el famoso grupo Los Amigos del Pueblo, y que además que será uno de los primeros textos de Lenin ya adulto, y el cual planteará que justamente el devenir de esa lucha les llevará justamente a una posición oportunista, que fue lo que Lenin ya conoció siendo adulto. Es decir, que esa lucha muy radical en la juventud de este grupo, al final terminó convirtiéndose en un grupo que pactaba con los socialdemócratas para obtener beneficios en la Duma y cosas de ese tipo. Y por eso Lenin planteaba que no era una alternativa y que había que construir otro tipo de organización. Y ya siendo adulto se vincula justamente al Partido Socialdemócrata, es parte de su fundación, del Congreso Fundacional, pero siempre mantiene una postura radical de que eso ya se acabó. Es decir, que la idea de Engels fue correcta en su momento, pero que ahora se necesita otro tipo de partido. Y Lenin comienza a delinear justamente cuál es el nuevo partido que se tiene que construir, porque ese partido que ya había logrado un montón de seguramente reformas legales y lo que quiere en Europa ya no avanzaba para este momento del tiempo. Por eso Lenin siempre planteaba, uno, que los partidos de la Segunda Internacional habían caído en el oportunismo, y segundo, que esa internacional estaba ya en bancarrota. Y en los próximos años se veía que tendría razón, y que era necesario que dentro del partido se construya un ala mucho más radical, mucho más marxista, y que se plantee otro tipo de alternativas. Entonces, este texto famoso de quiénes son los amigos del pueblo es el inicio de una serie de críticas a la forma política de los socialdemócratas, que planteaba ya la necesidad de conformar una estructura diferente. Y será en el segundo congreso en el cual esa estructura comience a nacer, y esa estructura será aquella que se fue conocida con el nombre de los bolcheviques. Entonces, los bolcheviques, que significa la mayoría, fueron justamente un grupo, ¿no es cierto?, de socialdemócratas de ese entonces que votaron por la construcción de un partido diferente, y que ese partido estaba delineado en un texto que se llama justamente el famoso ¿Qué hacer? Entonces, el quehacer es uno de los grandes manuales de la política, ¿sí? Y eso independiente de que uno sea marxista-leninista o no. Es decir, si uno, por ejemplo, estudia la historia de la política, se va a encontrar que el arte de la guerra, el príncipe, qué sé yo, y el qué hacer son manuales políticos, pero de un interés sumamente importante para gente que le gusta estudiar justamente la ciencia política, porque en el quehacer está delineado, ¿no es cierto?, toda la idea que tenía Lenin de cómo se debe constituir esta organización revolucionaria, y que planteaba Lenin justamente, es decir, la tarea que tiene el proletariado es hacerse con el poder, y a través del poder, ¿no es cierto?, de manera despótica, acabar con las relaciones sociales burguesas y construir un nuevo tipo de sociedad. Pero eso no se va a hacer de manera sencilla, no se va a hacer de la noche a la mañana, y necesita un proceso de rigurosa organicidad que le permita que el proletariado haga eso. ¿Por qué? Porque el proletariado tiene la desventaja fundamental de que es una clase que no cuenta justamente con ese poder, y que no cuenta con una estructura militar, que no cuenta con una fuerza política, que no cuenta con una fuerza de espionaje, y que la única alternativa que tiene es conformar una organización de combate muy fuerte, muy estructurada, que le permita dar los golpes necesarios a la burguesía. Entonces, en el quehacer comienza Lenin describiendo justamente que lo primero que necesita un partido es una ideología, ¿no es cierto?, que lo guíe. Y esto es la primera parte donde él hace la crítica al grupo Libertad de Crítica, justamente, que va a plantear que en torno a la libertad de crítica, lo que quieren hacer es acabar con todos los principios marxistas, y al plantearse como una forma crítica de entender el marxismo, lo que hacen es echar por tierra los principios revolucionarios. Y que es algo que ha pasado siempre en la historia del marxismo. Es decir, esa creencia de que mientras más crítico soy, más entiendo el marxismo, es justamente una crítica que se ha planteado siempre desde los sectores pequeño burgueses y los sectores ideológicamente alineados juntamente con el oportunismo para criticar la doctrina de Marx, porque la doctrina de Marx es fundamentalmente revolucionaria. Es decir, para Marx estos principios estaban ya estructurados. El proletariado necesita organizarse, la organización va hacia el poder se lo obtiene por la fuerza, y el Estado burgués tiene que ser destruido. Ya son principios que el marxismo siempre definió como fundamentales, y que Marx en toda su lucha, y Engels también, sostuvieron que eran procesos claves. Cuando Engels da chance, ¿no es cierto?, a la participación democrática, era porque Engels creía que no era el momento, ¿no es cierto?, y que no había la fuerza para la lucha militar, pero Engels fue un estudioso de la lucha militar proletaria toda su vida. De hecho, los textos más interesantes y lamentablemente menos estudiados de Engels son los textos donde habla de teoría
militar y estudia las revoluciones campesinas, estudia las revoluciones en Alemania, estudia todo el arte de la guerra justamente en estos periodos, buscando de alguna manera encontrar cuál es la clave de la lucha militar proletaria, que fue el tema que a Engels le quitó el sueño toda su vida y que murió sin saberlo responder, por cuestiones de su tiempo justamente. Pero que claro, los oportunistas se aprovechaban de eso para decir, no, pero Engels estaba de acuerdo que la vía parlamentaria es la única vía válida y que el proletariado más bien tiene que negociar con la burguesía para obtener beneficios económicos. Y eso era algo que Lenin decía que obviamente nunca habían planteado los autores fundadores de la ideología y que además la historia demostraba que eso había llevado a la bancarrota, al oportunismo y que había que construir otra alternativa. Y que decir que eso es crítica es obviamente un error. La crítica del marxismo es su aplicación creadora a la realidad, no inventarse cosas ni plantear tergiversaciones fundamentales a lo que es la lucha proletaria. Luego va a plantear justamente que uno de los grandes problemas a los que lleva el oportunismo es a la reverencia, al espontaneísmo. Y eso es algo que nosotros quizás seguimos cargando hasta la actualidad. Es decir, muchos de los procesos de lucha, y no se quiere hablar mal de ningún proceso, pero tienden a ser sumamente espontáneos. ¿Por qué? Porque no hay realmente una organización. Son estallidos de las masas, son estallidos políticos que se realizan, pero no es que realmente tienen una vía de poder, no es que tienen una claridad ideológica, no es que van a ninguna parte. Por ejemplo, el paro del 2019 fue más o menos así, los estallidos sociales que hubo en Chile más o menos son similares, lo que hubo en Estados Unidos es algo bastante parecido y lo que hay en Colombia también. Es decir, no hay una línea de dirección ideológica, es más bien un estallido espontáneo de la población. Y no quiere decir que sea algo malo, es decir, a veces los estallidos espontáneos son necesarios. De hecho, Rosa Luxemburgo va a plantear toda una dialéctica de la importancia de la espontaneidad en la lucha revolucionaria, pero el camino no puede ser depender de la espontaneidad de Lenin. Es decir, se necesita esa lucha, esa ira de las masas, esa necesidad revolucionaria, sin duda se necesita que exista, pero eso tiene que estar organizado y articulado a un proceso de poder. Es decir, de nada sirve un estallido si no hay detrás una idea de poder. Y al final, si los estallidos son solamente espontáneos, no se va a conseguir realmente la transformación social. Se va a generar procesos heroicos, épicos, todo eso nadie lo discute, pero un proceso de transformación revolucionaria necesita de organización. El otro punto que va a criticar Lenin será justamente las luchas económicas, que va a decir, muchas de las luchas, ¿no es cierto?, son sumamente importantes, hay que luchar por mejores salarios, hay que luchar por mejores condiciones de vida, esas luchas son totalmente necesarias, pero esas luchas tienen que estar articuladas al fin político de la clase, no pueden ser luchas en sí mismas. Entonces, todas las luchas serán importantes del proletariado y sin duda, pero esas luchas tienen que elevarse a una condición política. Es decir, está bien luchar por un mejor salario, está bien luchar porque baje el pan, está bien luchar porque no nos suban los pasajes, obviamente es correcto, pero esas luchas tienen que tener como fin justamente la toma del poder por el proletariado, porque de lo contrario sucede lo que suele pasar con estas luchas. Nos quitan lo que quiera que estemos peleando, se baja eso, se calma la espontaneidad y luego nos dan el golpe más fuerte, que en el Ecuador es el ejemplo claro, es decir, desde el 2019 se luchaba por el tema de la gasolina. Se logró al final de una u otra manera que eso desaparezca. Ahora estamos con los precios mucho más elevados que en cualquier momento de los últimos años. Y encima de eso nos suben el pan y nos suben el pasaje. Es decir, los golpes los da así la burguesía. ¿Por qué? Porque la espontaneidad se agota. Y si eso no está articulado a una lucha política, entonces el límite es la reivindicación, pero no es una transformación social. Entonces Lenin dirá, ¿no es cierto? La organización revolucionaria tiene que luchar en la lucha económica, obvio, pero su lucha fundamental está centrada en el objetivo de poder. Tiene que hacer que la lucha espontánea se eleve a lucha organizada, que la lucha económica se eleve a lucha política. Y aquí hay una cuestión que justamente Lenin hace una crítica al modelo de Marx. El modelo de Marx es un modelo que se iba a dar por sí mismo. El modelo de Lenin es no, el partido tiene que hacer eso. Es decir, el trabajo del militante, el trabajo del bolchevique es justamente meterse a la lucha económica para convertirla en lucha política. El trabajo del bolchevique es aprovechar la lucha espontánea, la ira espontánea de las masas para convertirla en lucha organizada. Es más, en algún momento tiene que organizar esa fuerza para que incluso si se puede deje de ser espontánea y sea un asalto organizado al poder como luego se dio en 1917. Y el otro planteamiento, ¿no es cierto?, que estará dentro de esto, será que además ese partido tiene que ser un partido de cuadros, es decir, la formación del partido no es un partido gigante como eran los partidos de esa época, como el partido menchevique o los partidos socialdemócratas alemanes, que tenían un montón de gente que eran afiliados porque tenían el carnet, pero que en los hechos reales no hacían prácticamente nada excepto ir a votar por ese partido o ponerse el carnet de vez en cuando. El partido bolchevique es un partido de cuadros, es decir, un partido organizado de un grupo de gente, ¿no es cierto?, de cuadros, conspiradores, selectivos, clandestinos, en constante preparación política y que ellos son quienes poco a poco van movilizándose justamente para hacer la revolución.
el bolchevique, ¿no es cierto?, de este agente de transformación social que se mete en los sindicatos, que se mete en la lucha campesina, que se mete en la lucha obrera, que eleva las luchas a condición política, que forma ideológicamente a nuevos cuadros, que está en permanente actividad de lucha. Es clandestino para el enemigo, pero conocido para las masas, dirá Lenin. Entonces esos procesos tienen que estar muy claros porque ese tipo de partido es el que se necesita. Entonces para Lenin el partido no era un partido de cantidad, sino de calidad. Obviamente ese partido de calidad tiene que tener la posibilidad de tener un montón de más, pero esa creación de la masa es a través de un trabajo político, no de un trabajo de vengan todos acá y metámonos todos en el relajo y veamos qué pasa, sino de cómo vamos organizando justamente una estructura que sea capaz de hacer esta lucha. Y Lenin va a definir el tema del centralismo democrático, la necesidad del periódico, el proceso de formación política, es decir, todo aquello que Lenin consideraba que era justamente formar un partido de tipo bolchevique, y que ese partido de tipo bolchevique se pondría a prueba justamente en 1905 y luego se pondría a prueba durante los 12 años que duró la persecución de los bolcheviques, que fue un proceso muy duro, en el cual muchísimos estuvieron presos, Lenin estuvo desterrado y que finalmente termina desembocando en el 17 con la toma del poder. Entonces, para el 17, ese partido que Lenin había delineado es un partido que realmente empieza a estructurarse de esa manera, como un partido selectivo de dirigentes, de cuadros, de gente capaz de organización, de personas con una gran formación política, de personas muy preparadas para justamente conducir al resto del proletariado hacia el objetivo político que es el poder. Entonces, esta lucha que Lenin planteaba en su momento era vista como una cuestión, especialmente por los viejos, ¿no es cierto?, marxistas como Plejánov, como Bebel y como estos, como una cuestión totalmente equivocada. Y lo que ellos planteaban es que había que ir al modelo democrático, que había que tener esos partidos de un montón de gente, que lo que planteaba Lenin no tenía sentido hasta que en 17 se demostró que tenía muchísimo sentido. Tan eficientes fueron los bolcheviques en su lucha que la revolución del 17, a pesar de ser la más importante de toda la modernidad, quizá es una revolución de las menos violentas que hubo. Hubo una persona que se murió y porque se quedó, porque estaba trepándose en algún lugar, se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Es decir, los bolcheviques pudieron dar un golpe, ¿no es cierto?, tan fuerte, tan preciso, ¿no es cierto?, tan organizado, con tanto respaldo de las masas, que fue imposible que para la burguesía ni siquiera contener lo que estaba pasando. Y de esa manera, en una madrugada, que fue la madrugada del 25 de octubre en el calendario ruso, se tomaron el poder. Y luego comenzaron justamente la construcción socialista, que bueno, en algún rato más adelante podemos conversar de eso. Entonces, este planteamiento de Lenin, ¿no es cierto?, es justamente el que a nivel político hace que todo lo que es el marxismo-leninismo tenga justamente esto, es decir, la necesidad de la organización de la lucha revolucionaria y del partido. Si uno quiere transformar la sociedad, necesita formar este tipo de organizaciones. Luego habrá formas, habrá modelos, habrá estructuras que se vayan conformando, pero la forma del partido bolchevique, que es un partido de cuadros, que orienta, que conduce, que eleva la lucha política, es una forma que se ha vuelto fundamental por el proletariado. Y desde que ese tipo de partidos comenzaron a ser dejados de lado justamente por el oportunismo, justamente por la avalancha posmoderna, justamente por una serie de procesos que se van dando desde más o menos los años 60 para acá, es justamente que el proletariado comienza a debilitarse, porque el proletariado ha seguido ahí. Es lo que conversamos hace unas 2 semanas, me parece, la semana pasada. Es decir, la fuerza del proletariado sigue estando presente en todas partes del mundo. Hay estallidos sociales todos los años en diferentes lugares y de diferentes maneras, pero nunca han faltado las masas. Lo que ha faltado es justamente la dirección política de esas masas. ¿Y cuándo fue los primeros golpes que están al partido? Justamente a partir del año 56 con las políticas de Khrushchev. Y que las políticas de Khrushchev, ¿no es cierto?, de desestalinización, a lo que llevaron fue justamente a permitir que aparezcan partidos revisionistas como el de España, como el de Italia, como el de Francia, como muchos de los partidos oficiales de cada América Latina y de Europa, que echaron al traste justamente con esa lógica leninista bolchevique de organización. Y que al final terminaron convirtiéndose en lo que son hasta el día de hoy, es decir, partidos que perdieron ese empuje revolucionario. El partido italiano, por ejemplo, fue de los partidos más revolucionarios, el partido que combatió y ejecutó a Mussolini y terminó convertido justamente en un partido sin ninguna perspectiva revolucionaria de absolutamente nada. El partido español lo mismo, el partido español que fue fundamental de la República Española, de la lucha contra el franquismo, luego estuvieron tomándose de la mano con Franco en la época de Carrillo, ¿no? Es decir, tomándose la mano con la viuda de Franco y vamos a la transición, y que justamente fue ese devenir errático, ¿no es cierto?, de degeneración oportunista, lo que terminó enterrando toda posibilidad revolucionaria, al menos en este momento. Y que luego con la caída del bloque del Este, que además fue una caída de países que hace mucho tiempo habían abandonado el camino socialista, fue justamente una caída que ideológicamente arrasó con muchos de los otros partidos que trataban de recuperarse y volver a luchar bajo una lógica obviamente diferente. Y que fue justamente la avalancha postmoderna de, no, ya se acabaron los partidos, ahora estamos en otra época de la historia, los partidos no sirven para la nada y vivan los movimientos así heterogéneos de cualquier tipo que tienen una forma de lucha diferenciada y que si bien puede haber sido importante, como digo, las luchas son heroicas, rescatables, lo que sea, no tienen ese contexto justamente de la necesidad organizativa de tipo bolchevique.
que fue abandonada. Y fue abandonada además justamente por una cuestión oportunista, porque en ningún momento ese tipo de procesos organizativos demostraron que habían sido los nuevos superiores, por ejemplo. Es decir, cualquier proceso horizontal, tipo red, y esto que hay ahora y que es de moda dentro de justamente la visión postmoderna, ha tenido ni de cerca las posibilidades organizativas, de dignificación, de lucha, de reivindicación que tuvieron las formas bolcheviques de organización. Todos los grandes momentos de los pueblos modernos fueron justamente bajo estas lógicas de organización, desde la revolución bolchevique, la revolución china, la misma estructura justamente del partido que combatió en Vietnam era un partido de tipo leninista, es decir, por eso pudieron resistir, por eso pudieron a tres imperialismos, ¿no? En Vietnam. Es decir, es una lucha que tuvo una fortaleza porque justamente ese modelo organizativo es sumamente eficiente para luchar, porque es un modelo que suple todas las otras falencias que se puede llegar a tener, que vincula a todas las otras clases que están en lucha, que puede movilizar a las masas y que sobre todo eleva la conciencia y eleva la lucha del proletariado. Y esa es una cuestión muy importante que el modelo bolchevique lo tiene. Y que cuando se acaba justamente con eso, entonces tienes un proceso que es sumamente desorganizado, que no marcha claramente hacia ningún lado, que tiene acciones espontáneas sumamente heroicas, rescatables, pero que realmente no permiten la transformación de la estructura social. ¿Cuál es el objetivo del bolchevique? Es justamente la revolución. El bolchevique vive y muere por la revolución, que esa es un poco la idea que siempre se ha luchado por rescatar. Es decir, esa lógica del bolchevique es muy diferente, por ejemplo, a la época de la burocratización de la URSS, que se utiliza muchas veces para atacar este modelo. Decir, pero ¿cómo la URSS se burocratizó? Sí, la URSS fue el problema de la burocratización y siempre, pero los bolcheviques siempre lo combatieron. Y fue una necesidad histórica que surge justamente de haberse hecho con el Estado que había dejado justamente la burguesía y que primer experimento en la historia, con todas las complicaciones del caso y con las necesidades de la guerra, tuvo que hacerse con muchas formas del viejo Estado para poder sobrevivir. Pero no es parte del modelo, es un defecto que tuvo el modelo. Y cuando se dio el proceso de desestalinización, lo único que se permitió es que la burguesía se convierta en la nueva clase dominante a través de la burocracia, pero no fue porque eso estaba en el modelo leninista. Lo que hizo Khrushchev, lo que hizo Brezhnev y luego lo que hizo Gorbachev fueron traiciones de pies a cabeza a lo que Lenin había planteado en todos los sentidos. Es decir, aprovecharse justamente, ¿no es cierto?, de toda la leyenda negra que Khrushchev montó sobre Stalin para acabar con el socialismo fue lo que hicieron los gobiernos posteriores justamente a Stalin. Y también, por ejemplo, toda la leyenda negra y todo el manto negro que hay sobre Stalin, que eso ahora no nos cuentan, fue inventado por Khrushchev. Es decir, hasta el año 53 nadie decía esas cosas. Hasta el año 53 Stalin fue varias veces portada de la revista People, le dieron la espada de liberador de Europa, todo lo que pasó justamente en torno a la Gran Guerra Patria, a Stalin le convirtió prácticamente en un jet set a nivel mundial, en la celebridad única del mundo. Y era justamente por qué había hecho Stalin en todo ese proceso y que luego Khrushchev en el discurso, en el Congreso 20, en el famoso discurso secreto, que no fue secreto, echó toda la tierra que echó sobre Stalin y que luego el imperialismo se aprovechó de eso para convertir la figura de Stalin prácticamente en la expresión del demonio. Y que justamente aprovechándose de esa cuestión es que Khrushchev comienza el proceso de desestalinización que realmente fue acabar con el socialismo ruso. Y todo ese proceso de acabose fue lo que luego tenías como referente. Entonces, claro, ves un partido osificado de un montón de ancianos burócratas enriquecidos y totalmente apaciguados frente a la revolución, y eso es el partido. No, eso es su degeneración. El partido bolchevique es el partido que en el año 45 tomó Berlín y acabó con los nazis. Es el partido bolchevique original, que tenía la concepción leninista, que se manejaba bajo otros criterios, que se organizaba bajo otros términos, que fue capaz de vencer al fascismo en una guerra donde el fascismo era prácticamente invencible y donde la organización política del pueblo ruso fue fundamental en la victoria. El ejército rojo fue el brazo armado, sí, pero porque había una organización política que lo dirigía, porque en cada brigada del Ejército Rojo había un cuadro político que daba orientación, que daba otro tipo de motivación a los soldados, que orientaba la lucha por otro lado, que los cuadros militares hacían el trabajo sucio, sin duda, eso es innegable. Y de hecho, por eso tomaron Berlín de la manera que tomaron. Pero la guía política que daba el partido era fundamental en esa lucha, si no, no hubiera habido victoria. Porque enfrentarse a los nazis era un proceso que fue realmente terriblemente complicado y que al final se pudo hacer justamente por eso. Entonces, ese proceso actual, ¿no es cierto? Es un proceso complicado, porque esta avalancha ideológica impacta en la gente, impacta mucho. Entonces, de repente tienes partido y te imaginas la partidocracia clásica, ¿no? El partido desde acá, que son así, obviamente, estructuras que no tienen nada que ver con el concepto que plantea Lenin. O te imaginas a los viejos partidos comunistas que hace muchísimo tiempo traicionaron el leninismo, y que eso es una cuestión que se sabe en la historia justamente de la teoría política marxista-leninista, que a partir del 56 en todo el mundo pasó esto. Y que de hecho las luchas que hubo justamente para reconstruir los partidos. Hoy se habla que la tendencia principal en el marxismo-leninismo es la
reconstrucción de los partidos, que se necesita formar nuevamente esas estructuras, porque en estos procesos de lucha, en esta tensión del capitalismo, en estos momentos en los cuales hay realmente un peso muy fuerte contra la sociedad, si no tenemos una dirección revolucionaria, si no se tiene una guía ideológica clara, si no se tiene una acción política que construya poder, justamente estamos complicados, porque esa línea de poder es precisamente lo que nos permite luchar frente a lo que está sucediendo. Entonces, el planteamiento, ¿no es cierto?, del marxismo-leninismo, para terminar esta parte, es justamente ese. La revolución requiere de un partido, y ese partido tiene que ejecutar ciertas actividades que le permitan justamente hacerse con el poder. Eso es la revolución. El resto de cosas son accesorias, son importantes, son heroicas, son sumamente llamativos, es decir, nadie va a decir lo contrario. Son cosas importantísimas y necesarias que se den. Las organizaciones, incluso extrapartidarias, son sumamente importantes que estén ahí. Los soviets eran extrapartidarios, los soviets no eran del partido. Al final lo que hicieron los bolcheviques fue ponerse al frente de los soviets, pero los soviets estructuralmente no eran el partido, los soviets eran estructuras autónomas de la población rusa, en los cuales el pueblo ruso, ¿no es cierto?, el proletariado ruso, discutía justamente formas de administración de la sociedad, pero originalmente no eran parte del partido y nunca lo fueron, de hecho. El partido a veces tenía influencia más o menos fuerte en los soviets, pero los soviets eran más bien una estructura democrática de la población. Y eso es sumamente necesario que exista, pero tiene que haber un partido. Sin partido no hay revolución. Y es una de las conclusiones que el marxismo cada nuevo cierto tiempo vuelve a retomarlo. Es decir, si no hay un partido bajo este enfoque de nuevo tipo, diseñado por Lenin, que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia, la revolución seguramente no se va a dar. Y eso es una de las cosas que sigue planteando como discusión, al menos como plantea lo de Lenin. Y que digamos para nosotros en el movimiento es una cuestión clara. Es decir, una de las tareas históricas que tenemos nosotros, que tiene quien quiera asumir justamente la lucha revolucionaria, es la necesidad de la construcción del partido. Que eso tiene que darse, tiene que suceder. Y ese proceso hay que comenzarlo a hacer, que es un poco lo que nosotros planteamos, asumiendo esta lógica que es básicamente la historia de la lucha revolucionaria. Entonces eso sería. Entonces ahora justamente vamos a hacer un trabajo en grupo respecto a eso, que podamos conversar, discutir, profundizar y luego en la plenaria quizá debatir sobre el tema. Entonces la idea sería justamente hacer un trabajo en grupos, ¿sí?, como hicimos hace unas 2 semanas, y que la idea de la discusión es una pregunta sencilla pero compleja. Y la pregunta que quisiera discutir es, ¿no es cierto?, es, en este contexto político, en este contexto económico, en esta situación de la lucha de clases en que nos encontramos, en este momento histórico que estamos viendo lo de Colombia, lo que está pasando en el Ecuador, el tema de la subida del PAN, lo que se viene con el nuevo gobierno, las tensiones internacionales que se vuelven a recrudecer, y el día de hoy bombardearon Palestina, ¿no?, que era algo que ya se anticipaba, no sé si ya lo dijimos hace 2 semanas, que era justamente que la victoria de Biden no va a traer supuestamente un Estado más democrático y pacífico a Estados Unidos, sino lo contrario. Es decir, Biden es globalista y lo está demostrando. Es decir, lo primero que se hace en estos tiempos es para acercar a Rusia y ahora bombardearon Palestina. Es decir, se va a recrudecer esa situación imperialista y justamente frente a eso la pregunta es, ¿qué hacer? Que es la pregunta que responde Lenin en este texto. Entonces yo quisiera que hagamos unos 3 grupitos, ¿no es cierto?, para poder conversar un tiempo de aquí, para luego exponer, conversar, discutir, y que la pregunta que tratemos de responder, ¿no es cierto?, en este momento del tiempo, sea la pregunta histórica que Lenin respondió en 1902, porque ese texto es ya bastante antiguo, y que obviamente hay que actualizarlo de diferentes maneras, ¿no? Y la pregunta sería justamente, en este contexto que nos encontramos, ¿qué hacer? ¿Sí? Entonces voy a habilitar unas salas y nada, la idea es como siempre hacer una pequeña conversación ahí. Vamos a hacer 2 grupos porque no estamos muchos compañeros. Entonces, más bien, Karen, puedes hacerle porque te puse de anfitrión a ti. Entonces, para que armes 2 salitas y... Hola. Um, ok. ¿Y eso cómo se hace? Ah, sección de grupos, ¿no? Sí, Ya. voy a hacer una de 2 de 4 personas. Y ahí, para que converse. Creo 2 salas, ¿no? Mm. Ok. A ver. Ay, no. Ya. Pero yo No, no, no no, iría a no, ninguna no. sala. Los mandé a todos a la misma sala. Esperen un ratito, un ratito.
¿Están en la sala? Creo que sí. Ya, entonces, 15 a 20 minutos de conversación. Pero ya no te veo. ¿Estás con audífonos?
¿Les vuelvo o todavía no? No, hasta las 9:15 siquiera. Ya Ya ves listo. que siempre se demora.
Parece que ya han terminado, me dice la Kenia. ¿Les vuelvo? 3 minutos, dale, y 10 empecemos. Ya. Ya, compas, entonces vamos a la plenaria. Entonces, no sé, del grupo 1, ¿quiénes van a comentarnos qué conversar? ¿Quiénes estaban en la sala 1? A ver, bueno, conversamos un poquito más o menos sobre, ahí con los compas, de qué hay que hacer en estos momentos, ¿no? Y bueno, como que se había visto un camino a veces que creo que es importante el poder discutir sobre cómo organizarnos a través de estos espacios de comunicación popular, más o menos. Empezar a repensar lo que son los medios de comunicación, pero en lógicas comunitarias, que hay, ya había habido prácticas de eso, ¿no? En la que básicamente, como todos sabemos, los grandes medios de comunicación tienen una agenda que cumplir que viene de grandes intereses económicos, y es volcarle a la lógica de un medio comunitario en el que podamos poner en consenso cuál es nuestra agenda, o sea, desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, cómo poder poner una agenda que venga desde mi vida diaria y cómo
cómo entablar esa necesidad de espacios de comunicación. Porque estamos hablando que claro, o sea, estamos en un momento bastante complejo a nivel latinoamericano, mundial, y principalmente en Ecuador. O sea, estamos en una completa desorganización, en una completa desvinculación con nosotros. Entonces, es posible volver a entender estos espacios. Ya se había pensado desde los años 60, 70, creo, esto de la comunicación popular, pero nunca se le dio como, nunca se le revitalizó a esos conceptos, nunca se volvió a entender que la comunicación popular puede ser un espacio muy fuerte de organización, puede ser un espacio muy fuerte de poner intereses en común. Es decir, cada uno de nosotros va a tener una necesidad que no está satisfecha. ¿Y cómo vamos a ir juntando esas necesidades y ir buscando otro tipo de organización fuerte? Porque ahí yo tenía, o sea, una cuestión que lo planteaba con los compas, que es esta cuestión de lo que tú venías reflexionando al inicio de este taller, la dirigencia en una organización. ¿Cuán importante es una dirigencia en una organización? Yo alguna vez había medio ojeado este libro que se llama Partidos Políticos de Robert Michels, en el que más o menos él detalla a veces cómo también la dirigencia de una organización también se vuelve oligarquía, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú vas organizando y vas poniendo dirigente, el dirigente se va desvinculando de los procesos de producción para volverse eso, un representante que tiene que negociar con los círculos de poder y va adquiriendo capital político. Y en ese capital político se va desvinculando también con los procesos de la masa, por decirlo así. Entonces, o sea, ahí hay una pregunta, ¿qué hacemos? O sea, el campo político, lo que vamos a jugar es con un partido político en el mismo campo, o sea, en el campo de ahorita el capitalismo. ¿Qué hacemos ahorita? Considerábamos bueno, lo que podemos es optar, entender, ver cómo armar una radio que sea una radio en el barrio, una radio que organice la problemática, una radio que de alguna manera ponga los puentes de encuentro entre las necesidades que nosotros vamos encontrando día a día, pero a veces esas organizaciones también basan en un líder y ese líder también poco a poco es el que va capitalizando culturalmente, capitalizándose socialmente, capitalizándose políticamente y volvemos a reproducir lo que alguna vez yo había escuchado, la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, se vuelve a crear una pequeña representación a diferencia de la masa, es decir, vuelve a haber un tipo de privilegios. Entonces caíamos como, bueno, lo que yo les compartí es que caíamos como en esta contradicción, ¿no? De lo que puede pasar, o sea, y las alternativas es, sí, es ver a partir desde de la comunicación, o sea, también se me escuchaba, por ejemplo, que la comunicación, estos espacios de comunicación popular también pueden crear otro tipo de resistencias que, bueno, creo que se les llamaba los marxismos culturales, es decir, a partir desde la estética, desde la innovación artística, que también son espacios que nos pueden ayudar a combatir o a organizar, ¿no? Por ahí más o menos íbamos planteando las cosas, no sé si los compas querrán complementar algo. Gracias. ¿Algún otro compa quiera aportar? Sí, estuvo muy bien la participación del compa del grupo, gracias. Lo que quisiera agregar es, claro, siempre ir en clave de la organización social, porque en el campo político, en el campo social hay una pugna por el poder eh, y es porque cada uno tiene sus propios intereses. Entonces, no le voy a pedir al político que tenga los intereses del pueblo. Entonces, el político va a tener sus intereses y el pueblo va a tener sus propios intereses, pero no desconocerse que uno también tiene una incidencia o injerencia política como pueblo. Eh, entonces, apuntar como a la organización social como unidad del pueblo y creo que en la medida en la que podamos pensar en esa clave de cómo fortalecer la organización social, que a veces la clase política trata a través de sus políticas y claves constitucionales, ir limitando la organización social, ir cortando ciertas instituciones, em, em, digamos, ciertos partidos políticos, se vio también en el momento
de estos gobiernos. Y entonces, en la medida que haya este tipo de privilegios de contar con este tipo de espacios y fortalecer estas redes, de tener como producción, espacios de encuentro y ocupar un territorio y tener un espacio, bueno, sería súper importante como encaminarnos a hacerlo, ¿no? No solo lo que podría llegar a pasar teóricamente o lo que ha pasado en la realidad en otros espacios también, sino a que eh, tenemos que producir, tenemos que hacerlo finalmente, o sea, tenemos que teorizarlo y reflexionarlo y llevarlo a la práctica y volver a reflexionarlo. Entonces, es una invitación a continuar y a llevarlo a la acción también, si es necesario, a las calles también. Gracias, Ernesto, muchas gracias. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, gracias. Entonces, no sé si del otro grupo ¿qué compañero quiere contarnos un poco de qué se conversó, de qué se habló? ¿Alguna compañera que estaba en la sala 2? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien no opina? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, hablamos de esto también de la organización, que es full importante en estos momentos, o sea, en el qué hacer. Hablamos de la organización para difundir, o sea, una diferente información de la que ya se nos da, o sea, de la que eh, normalmente estamos acostumbrados a oír, y es esto de la política, ¿no? De insertar este tipo de información en los otros, bueno, algo así, lo que pasa es que me confundí, perdón. Bueno, hablamos de la organización, la compañera, no recuerdo el nombre, también nos hablaba de esto, de, de no rendirnos, ¿no? Por ejemplo, de seguir organizándonos por más pequeños que sean los espacios, porque nos decía que en otros movimientos tipo partidistas la gente busca unirse por algún beneficio que pueda llegar a tener. En cambio, esta forma que estamos haciendo tal vez nosotros de una formación política es como que aparte de eso, o sea, es por una idea, tal vez es por, entonces, no es un trabajo remunerado, algo así, sino que buscamos un bienestar para la sociedad. Entonces, ese tipo de organización, difundirlo más en redes sociales, eso hablamos. No sé si alguien más quiera aportar. Gracias. ¿Alguien más? Del que estuvo en el grupo 2. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, compañeros? Con respecto a lo que comentaron, ¿no? En el grupo 2 no tuve la oportunidad de poder participar, pero estuve atento a los comentarios de cada uno de los compañeros. Bueno, dentro de ese contexto de análisis o reflexión, se puede denotar de que las personas para poder seguir dentro de esta plataforma de la lucha social, lo primordial es necesario la organización, porque la organización va a permitir seguir fortaleciendo las acciones de la lucha social. Entre ellas también comentaban, ¿no? De que haciendo una relación con los criterios emitidos por la sociedad en cuanto siempre suelen plantear de que estamos por vivir otra Venezuela y que también había una pequeña reflexión en donde todo esto
todas estas cuestiones políticas, de marketing político, tienen un impacto bastante a través de las redes de la comunicación, en donde las personas son o somos fáciles de convencer, ¿no? Pero bajo una formación de una política que no realmente es informativa. Entonces ahí también comentaban en donde que ahora esto es un inicio, es donde estamos pocas personas, 9 personas, me parece que estamos en la reunión, 10 personas, pero que esto tiene que seguir difundiéndose. Claro, ahí también, permítame, compañeros, de notar, ¿no? De que hay una frase que se cita, ¿no? Que 100 soldados no hacen la guerra, pero un general sí. Entonces, todo esto no necesariamente se requiere de que todas las personas tengan este nivel de conciencia social dentro del contexto político, sino más bien aquí también hay que empezar a trabajar la cuestión de la dirigencia a través de estos espacios de organización y que esa dirigencia permita guiar a las masas sociales y que esas masas sociales sean quienes ayuden a realizar el verdadero cambio social, la suma de los proletarios, de los campesinos, del sector indígena, de todos los sectores sociales, ¿no? Pero para todo ello, ¿qué se necesita? Se necesita principalmente lo que es la organización. Sin la organización no se puede lograr mucho y para la organización se necesita tener esa conciencia de clase. ¿Y cómo logramos tener esa conciencia de clase? Principalmente en estos espacios de formación. Estos espacios de formación va a permitir reflexionar y que esa reflexión también permita denotarnos de en qué clase social estamos y a través de esto entender de que aquí es una lucha de clases sociales y a raíz de eso empezar a denotar un verdadero cambio social. Eso, compañeros, es un pequeño aporte, Ernesto. Gracias, Walter. ¿Algún otro compa que quiera aportar alguna cuestión? Yo, por favor. Sí, claro, por favor, Francisco. Es una pregunta para ti. El compañero habló sobre esto de la concientización de clases sociales, bueno, de ricos y pobres, pero, por ejemplo, ahora muchas personas se dedican como al emprendimiento y piensan que, bueno, tienen el derecho, ¿no?, de pensar como sea. Y piensan que por tener tal vez su emprendimiento y les va bien, ya no son pobres. Entonces, ¿cómo se haría en eso para, no sé, concientizar a esas personas o solamente ya las condiciones de un Estado neoliberal les llegará a ellos a hacerse conscientes de eso? ¿O cómo podríamos hacer? Porque ese es un problema que tenemos porque a veces se intenta conversar así y no porque ya, no sé, te tienen algún emprendimiento y les va bien, ellos piensan que ya son de otra clase. Entonces eso se vuelve complicado. Esa es la pregunta. Uh-huh. Ya, compa. Pues un poco para ir ahí como conversando. De lo que decía, por ejemplo, Carlos, ¿no es cierto? El primer compañero que habló. Es fundamental el tema de la comunicación. Justo el último capítulo del Quehacer habla del papel del periódico. Entonces, quizá mucho tiempo entendimos el periódico como el periódico, ¿no? El diario, así el material de papel periódico que circula. Pero a mí me parece que el periódico es fundamentalmente el medio de comunicación y que eso es fundamental para un proceso revolucionario. Porque al final la lucha revolucionaria también es una lucha por las conciencias, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que tener siempre presente. Es decir, en esta disputa, alguien creo que decía ese tema del marxismo cultural, no sé si exista algo así, pero al menos siempre es muy importante que la pelea se dé en todos los frentes, en el frente cultural, en el frente ideológico, en el frente pedagógico. Es decir, la pelea del marxista-leninista es en todos los frentes, uno pelea en todas las trincheras. Y eso de que está preparado. Y una de las fundamentales es la ideología. Y la comunicación es fundamental justamente para la difusión de la ideología, que eso para nosotros es clave. Entonces, en esa lucha por las conciencias, que es un pilar fundamental de la lucha revolucionaria, que se hace a través de la cultura, que se hace a través de todos los elementos que se puede hacer, la comunicación es fundamental. Y ese es un elemento que creo que siempre hay que preguntarse. Muchas veces llegamos a este punto, por ejemplo, cuando se habla del quehacer. Y la pregunta siempre es, ¿cuál es nuestro periódico? Que habría que pensar. Es decir, en la época de los bolcheviques era el periódico, el Iskra. Pero para nosotros, ¿cuál es? Entonces, por ejemplo, ahí hay hipótesis, ¿no?
Entonces, una hipótesis, por ejemplo, el tema de la comunicación digital, que la comunicación digital es poderosísima realmente, es decir, el potencial comunicacional es grandioso. Yo a veces veo que hay gente que dice que, claro, Marx estaría en contra de la comunicación digital, y yo personalmente creo que no. Es decir, yo le leo a Marx y yo creo que Marx le hubiera maravillado, porque Marx siempre estaba muy ansioso de que el proletariado pueda comunicarse de una manera más eficiente. Está en el manifiesto, hay una parte donde Marx dice algo así como: lo que antes los obreros de un país se demoraban un año en comunicarse con los de otro, ahora con el barco vapor se demoran una semana, una semana. Imaginen si Marx viera lo que ahora nos podemos comunicar. Es decir, es realmente una potencialidad gigante, pero que claro, dentro de esa gran potencialidad hay una carga ideológica muy fuerte del capital, ¿no? Entonces, si uno abre una red social cualquiera, se da cuenta que hay 98% de ideas capitalistas y un 2% de las otras ideas. Pero es una trinchera que es barata, que se puede difundir de una mejor manera, las posibilidades de distribución son gigantes. Por ejemplo, un flyer impreso, es bonito el flyer impreso, a mí me encanta. ¿Cuántos podemos distribuir en una marcha? 5,000, si fue una gran marcha. Un buen flyer en una red social llega a 12,000, 13,000 vistas fácilmente. Es decir, hay un potencial realmente gigante y el costo de imprimir 5,000 volantes es altísimo. El costo de hacer una publicación digital, pues sí, tiene su costo, pero no es tan grande realmente. Entonces, esto es importante. Y además, todo el proceso de comunicación comunitaria es algo que también existe y que debería desarrollarse más. Debería haber mucho más espacios de comunicación comunitaria de los que hay. Y creo que ese es un elemento central. Y creo que dentro del quehacer, la comunicación es un elemento central. Luego se hablaba de los dirigentes, y también es cierto, ¿no? Es decir, un dirigente que se desconecta de las masas, pues pierde la capacidad de acción política. Yo, por ejemplo, para mí el papel de los dirigentes es un asunto central en la revolución. Es decir, yo soy de los que cree que la revolución tiene que haber dirigentes siempre, pero que el dirigente, uno, tiene que estar conectado con las masas, y segundo, es un dirigente que no es el que menos hace, sino el que más hace. Es decir, nosotros sí deberíamos aplicar dentro de nuestras organizaciones la meritocracia de verdad. Es decir, el dirigente tiene que ser el que está al frente de todas las batallas. Y ese es el dirigente, no el que se sienta a ver cómo los demás hacen. Si esa es la noción de dirigencia, entonces sin duda estamos repitiendo las prácticas de la burguesía, ¿no? Y prácticas que llevan a la conformación de una oligarquía de dirigentes, que eso no es obviamente lo que el leninismo plantea, sino lo contrario. Y me parece que además las organizaciones tienen que tener un trabajo de promoción de dirigentes. Es decir, no solo que existan los dirigentes, sino además se promuevan nuevos dirigentes, que es un tema que existe en la educación popular, que es la promoción, la educación popular y la promoción popular. Y a mí me parece que ese es un asunto central. O sea, que las organizaciones deben procurar producir y promover nuevos dirigentes. Y acá personas, ¿no es cierto?, que quizás no hubieran tenido ninguna otra oportunidad en la vida, la organización les dé la oportunidad justamente de hablar, de decir eso que nunca nadie les escuchó. Con los compañeros, por ejemplo, del movimiento Tupac Amaru, que trabajamos en Cotopaxi, siempre se plantea eso. Es decir, el problema de los jóvenes es que nadie nunca les dio la palabra a veces. Y que capaz de estos momentos en los cuales hay que darles la palabra, hay que confiar en que ellos se pongan al frente de los procesos, hay que dejar que los jóvenes se equivoquen, como todos en algún momento quizás nos hemos equivocado, ¿no? Y como seguramente lo seguiremos haciendo. Pero las equivocaciones son justamente un camino para la formación de nuevos dirigentes. Entonces yo creo que es importante que la organización en ese aspecto, que eso es algo que Lenin quizá no lo vislumbraba, considera también la promoción popular, y la promoción popular es que se tienen que promocionar dirigentes, se tiene que dar todas las herramientas, todo el camino, toda la confianza para que se formen nuevos dirigentes. Por ahí a veces no responden. Algún momento conversábamos en algún espacio de formación también aquí con unas compas, y era el tema de que uno a veces quisiera que haya nuevos dirigentes y a veces no hay. Y por ahí a veces toca estar viendo las mismas caras, pero no es porque uno no quiera, es porque a veces los compañeros que uno se les pone la ficha y se les pone el corazón, de repente, nada, no les dio importancia, se casaron, encontraron otros proyectos vitales y ya, pues ya, ¿qué se va a hacer? La lucha es así. Pero la idea es más bien que siempre existan nuevas personas, que nuevas gente se ponga al frente, y que esa promoción creo que es muy importante, y creo que eso también es una adecuación contemporánea, ¿no? Es decir, así como la comunicación debe cambiar y ya el periódico quizá ya no sea el camino, sino otro tipo de forma de comunicación, también el tema de los dirigentes, ¿no? Yo creo que los dirigentes tienen que ser una promoción permanente de cuadros, que se pongan al frente, que dirijan, que organicen, que se jueguen, que se equivoquen, que fallen, pero que realmente sea eso, ¿no? Incluso para que las personas que capaz son unas viejas nos veamos obligados a movernos. A veces las organizaciones se convierten así, ¿no? Con los dirigentes sentados viendo los toros desde afuera, y claro, entonces se vuelven conservadores, pasivos, y la revolución pasa por afuera y uno no se da cuenta. Y creo que eso no debería pasar, ¿no? Pues creo que sí es importante. Luego se hablaba igual del proceso de organización social, y creo que eso es fundamental. Es decir, la organización social es una cosa y el partido es otra cosa, y eso siempre hay que tenerlo muy presente, porque no se puede mezclarlos. Cuando se mezclan las dos cosas, yo creo que ahí se comete un montón de errores, y que son estos errores de vanguardismos que se suelen llamar, o de quererle hacia la gente meterle ideología, como yo suelo decir, a lo pendejo.
que es esto, ya ahora todo el mundo tiene que volverse comunista y si no, no sirven para nada. Y no es así, la lucha no es así. Hay un montón de procesos sociales que son muy respetables, que hay que tener mucho respeto por ellos y que hay que tratar de elevarlos a la lucha política, sí, pero partiendo del respeto y la consideración por el otro, que es un asunto fundamental de toda lucha política y revolucionaria. Entonces, por ejemplo, hay un montón de personas que hacen luchas parciales y que son correctas, la lucha de las diversidades sexuales, la lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos, qué sé yo, hay un montón de elementos, la lucha ecologista, por ejemplo, que son sumamente válidas. Obviamente para un comunista no es la lucha central es de clase, pero esas luchas son luchas en las cuales uno tiene que apoyarse y tratar en lo posible de elevarlas de una condición clasista. Hay procesos organizativos de los barrios, de las comunidades, es decir, de los campesinos, un montón de cosas que uno tiene que respetar y más bien que los procesos de la confianza en el trabajo sean los que determinen que nosotros nos podamos justamente caminar juntos, ¿no? Nosotros en el movimiento decimos, conozcámonos en la acción, decimos nosotros, en la práctica. Y siempre decimos esto, de la boca todo el mundo vive y del papel también, pero de la práctica eso es lo difícil. Entonces conozcámonos en la práctica. Cuando vamos a trabajar con una comunidad, con una organización social, se plantea siempre eso. Bueno, ya llegamos al acuerdo, ahora sí conozcámonos en la práctica. Ahí se conoce realmente si esto es en serio o no es en serio. Y ahí se camina junto, pero creo que hay que ser muy respetuoso de estos procesos. Yo creo que cuando uno se quiere vanguardizar y se quiere ideologizar a lo pendejo, lo que uno logra simplemente es que las masas rechacen y se alejen de la lucha. Si uno en cambio se respeta los procesos, se acompaña, se lucha hombro con hombro, y creo que eso genera otra condición, y ahí es cuando realmente se ejerce la verdadera vanguardia, porque la verdadera vanguardia es la orientación y la elevación del nivel político de la gente, y no querer que la gente vaya atrás de uno por donde uno se le ocurra ir a lo loco, e incluso de maneras correctas, pero si uno no respeta a las personas, no quiera que el partido sea respetado por la gente tampoco, que es lo que suele pasar. El primero que tiene que respetar a la organización social es el partido, pues si quiere que las personas le tengan consideración. Y eso creo que es algo muy importante que hay que tener siempre presente. Hay que decir lo que hay que decir, hay que discutir políticamente, hay que defender la línea ideológica, sin duda, pero de una manera que siempre esté atravesada por el respeto. Y creo que ese es un asunto central. Y por eso la organización es fundamental. La organización no partidaria es clave, porque es la organización que va a luchar. Como decía, los soviets no eran el partido, pero con esa organización al final se tomó el poder. Entonces, por eso es muy importante que el partido respete y valore mucho esas organizaciones sociales. Y de hecho les permita accionar, les dé espacio, se dialogue, y si puede uno caminar junto con ellas, qué bueno, ¿no? Y además agradecer que a uno le dan el permiso de caminar con ellos, que eso también es muy importante y que creo que es clave tener presente siempre eso. Y acordarse que eso es un proceso importante. Luego también decíamos esto de que se necesitan nuevos tipos organizativos y creo que sí. Es decir, yo creo que siempre tienen que las cuestiones irse modificando con estas cosas que vamos conversando, ¿no? Es decir, en un primer momento quizás se planteó la teoría más o menos como Lenin la veía, desde nuestra interpretación, obviamente, pero que también se plantean con estas modificaciones que hay que ir haciendo, ¿no? Es decir, este trabajo, por ejemplo, con esas luchas a veces parciales que hay que respetar para poder ganarse el respeto también de las masas, estos trabajos también de organización, de comunicación que se tienen que dar paso a estas formas organizativas, que un poco abandonan las viejas prácticas y traten de desarrollar nuevas prácticas que sean más democráticas, que sean más humanas, que realmente construyan formas de relación socialista. Que eso no implica perder la radicalidad, ni perder el norte revolucionario, tampoco es que mañana ese tipo de prácticas evitan que la línea ideológica esté clara, pero tiene que uno adaptarse obviamente a las necesidades, las circunstancias, los tiempos y todo eso. Si no, uno es dogmático y eso es un error siempre. Luego se habla también del número y la formación, y yo siempre suelo decir que a mí el número nunca me ha quitado el sueño. Es decir, si algo a mí no me quita el sueño es el número de la organización, porque eso no significa absolutamente nada. Es decir, esa pretensión vanidosa de nosotros somos los más numerosos es absurdo, porque eso no dice nada. Es decir, el número no dice nunca ni ha dicho nada. Lo que dice es el trabajo, lo que dice es el contacto con la gente, lo que dice es la línea ideológica. Incluso a veces la gente cree que son los más radicales porque hacen una acción revolucionaria radical. La radicalidad no depende de la acción, depende de la ideología. Y luego la ideología nos lleva a acciones revolucionarias, eso sí, pero la ideología es la que determina la radicalidad de un movimiento. Y creo que además la organización no depende del número, sino de la influencia que uno tenga frente a la gente. Es decir, a veces, por ejemplo, yo me he encontrado con casos, como en la zona de San Eloy, que capaz si siguen nuestras redes ven que hay un conflicto allá, que a veces los compañeros son uno, son dos, pero la influencia social que tienen ante la gente por un tema de respeto es gigante. Entonces yo necesito que hayan 200 con la bandera del movimiento, no, ¿para qué? Que es un tema de vanidad. Necesito que haya gente que realmente tenga consideración a nuestros cuadros y que en el momento que haya problemas les diga, compañero, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando uno dice, esa es la vanguardia real. Y no hace falta que sean 200. Como decía Walter, un general organiza un ejército, un montón de soldados no organizan nada.
Y eso es muy importante. Y ese general, si es una persona respetuosa, educada, que comprende, que convive, que respeta a la gente, estoy seguro que ese proceso fructifica. Entonces aquí podríamos estar 4, e igual se hubiera hecho el taller, a veces se han hecho con 2 personas, porque lo importante no es el número, sino el compromiso que uno tenga con la lucha. Y una persona comprometida, von Clausewitz, el teórico de la guerra alemán, él decía un partisano vale por 100 soldados regulares. ¿Por qué? Porque el partisano hace el trabajo de 100 soldados y es difícil de atrapar. Y así deberíamos ser nosotros, es decir, un comunista debería valer por 100 o 200 o 300 soldados del enemigo, porque esa persona que está convencida tiene esa capacidad de luchar. Y es 1, es 2, y 2 personas, 3 personas organizan la lucha. Y la clave nuestra no es ser un montón de gente, sino tener la capacidad realmente de organizar, de dar los golpes necesarios, de generar un proceso ideológico, de trabajar con el tema de propaganda, por ejemplo, que es fundamental y que Lenin lo veía eso. Es decir, la propaganda es un asunto central de la lucha. Y la propaganda tiene que potenciar las acciones, tiene que potenciar la ideología, tiene que mostrar un camino. Y eso no hace falta que sea mucha gente, hace falta que las personas que lo hagan realmente lo hagan con compromiso. Entonces creo que eso es un tema muy importante, ¿no? Y que como digo, para mí siempre el número será un asunto que para mí nunca será un motivo de angustia. Para mí un motivo de angustia sería que no haya compromiso, o que nos agotemos, o que la revolución sea nuestra tarea de fin de semana. Eso sí me angustia, y ahí sí me molesto, y a veces tengo, qué sé yo, desesperación por ese tipo de cosas. Pero cuando es un tema, ¿no es cierto?, de que realmente la gente está haciendo el trabajo, está metida en la revolución, está consolidado, así seamos 3, pero 3 buenos levantan una organización. 200 malos no levantan nada, ni un partido de fútbol. Y eso en la práctica de la vida cotidiana se puede ver, ¿no? Esa es la lucha revolucionaria. Y yo creo que a eso tendríamos que apuntar. Obviamente sería hermoso que seamos bastantes y un montón de cuadros revolucionarios, y ese es el partido bolchevique ya desarrollado, pero este es un proceso que tiene que darse con el tiempo, ¿no? Y se habla justamente para que eso se dé de la formación, que decía Walter, es decir, tiene que haber formación política, porque lo único que hace que ese 1 se potencie y valga por 100 es la formación política. Y esa formación a uno incluso le permite comprender esas cosas que estamos hablando, la humildad, el respeto por la gente, el respeto por los valores que las personas predican, el respeto por las creencias. Entonces, por ejemplo, uno puede ser muy marxista-leninista, lo que le dé la gana, pero el rato que uno trabaja con los sectores populares hay que apelar también a la religiosidad. Y hay que respetar la religiosidad de la gente, porque eso es un valor fundamental en nuestra cultura y en nuestro pueblo. Entonces, Ho Chi Minh decía, uno de los principios fundamentales que les enseñaba a sus soldados es no ir a tumbar a los dioses locales, por ejemplo. Y decía, ¿por qué? Porque tienes que respetar. Si vas y tumbas el dios local, lo que te gana es obviamente la animadversión de la gente y que nadie te vuelva a hacer caso nunca más. Tienes que respetar las creencias y eso te logras con la formación. Y solo una persona con formación política sabe cómo respetar y cómo incluso potenciar la religiosidad para el lado revolucionario. Porque la formación no es leerse muchos libros y saber muchas cosas, eso sería negar el marxismo. La formación es lo poco o mucho que yo pueda conocer, saber transformarlo en práctica. Eso es el marxismo. El marxismo es una teoría de la acción. Entonces, de nada sirve que yo sea un ratón de biblioteca si yo no puedo, como digo, organizar ni un partido de fútbol. Así haya leído un libro, o así no haya leído, ha habido cuadros de la revolución que han sido analfabetos, en la Revolución Soviética pasaba mucho eso, pero la formación política que tenían les permitía organizar batallones de soldados. ¿Por qué? Porque había un compromiso revolucionario, una comprensión teórica que no pasa por ser un ratón de biblioteca, pasa justamente por la capacidad práctica del militante. Y eso creo que es muy importante. Y finalmente se hablaba del tema de las clases y el tema del emprendimiento. Y creo que ese es un asunto importante porque creo que ahí hay que dar una lucha ideológica fuerte. Es decir, en el punto donde realmente nuestra lucha ideológica es clave es ahí. Porque uno podría darse cuenta que las clases populares clásicas, como el obrero y el campesino, de una u otra manera están vinculados a luchar. Y que cuando hay los procesos de lucha, estas clases casi siempre están del lado correcto. Por ahí puede haber uno que otro que se desoriente y lo que sea, pero la mayoría de veces esas clases en el momento de la lucha responden a la lucha ideológica, o al menos incluso en su concepción espontánea de la revolución, siempre están ahí. Y que nos vamos a dar cuenta incluso en sectores muy complicados. El rato que hay condiciones de injusticia, incluso los sectores, ¿no es cierto?, proletarios menos politizados, algún nivel de conciencia adquieren. Y eso es sumamente importante porque eso se da. Pero, por ejemplo, estas clases pequeño burguesas, que serían términos económicos, como los emprendedores que tienen una pequeña porción de capital, son difíciles, por ejemplo, para la revolución. Pero es una clase que hay que convencerle, no hay que atacarle, que eso para mí es un asunto clave y que yo veo que a veces en eso nos desorientamos. ¿Por qué? Porque al final el emprendedor también es constreñido por el capitalismo y el imperialismo, y es lo que muchas veces no se da cuenta. Entonces, ustedes van a ver que los emprendedores son las mayores víctimas de la ideología, es decir, aquellos que le dicen, no, nos vamos a volver en Venezuela y los comunistas te van a quitar tu negocio, es como que la persona cree y es la primera persona que vota por Lazo, es la primera persona que defiende las arbitrariedades del neoliberalismo, es la persona que ahorita dice bien que esos vándalos les disparen. La persona que tiene un negocio que a veces es más precario que el de un obrero. A veces un obrero bien pagado gana más que un emprendedor. Porque un obrero bien pagado, de la aristocracia obrera, a veces tiene buenos salarios, pero un emprendedor a veces gana mucho menos, porque la realidad del emprendedor es realmente muy angustiante.
¿Y quién realmente le ataca al emprendedor? El neoliberalismo le ataca. Cuando te meten productos extranjeros, cuando te obligan a pagar impuestos desorbitantes, te hacen pedazos tu pequeño negocio. O el imperialismo, ¿no es cierto? El imperialismo cuando llega, ¿no es cierto? Y te llena de mercancías, te aplasta, te constriñe, al final te termina quebrando. Entonces, si el emprendedor tuviera una formación ideológica, se daría cuenta que él debe estar de este lado de acá. Es decir, que incluso la única forma que el emprendedor podría tener una oportunidad es con un proceso de nueva democracia que se llamaba. Es decir, un proceso en el cual las clases populares desarrollen la base económica para el socialismo futuro y que eso posiblemente sea la única oportunidad que realmente tendría. Porque una sociedad, por ejemplo, en ese caso, como fue en la nueva política económica en Rusia, como fue en la República de Nueva Democracia en China, como fue en la Liberación Nacional Cubana, como fue en los inicios de la República, necesita justamente del emprendimiento de la pequeña burguesía. Pero eso justamente en el socialismo se puede dar. Aquí en el capitalismo es imposible que prospere. Es decir, desde ningún punto de vista un emprendedor puede prosperar aquí. Incluso puede irle bien un tiempo, pero es a costa de un sacrificio de fuerza de trabajo gigante. Y luego, además de eso, ¿no es cierto? Con la probabilidad de que mañana le ponen un impuesto más alto y se acabó la empresa. Y que eso verán ustedes que les pasa mucho a este tipo que al final son trabajadores, ¿no? Pero que tienen un pequeño capital y eso les convierte en una clase problemática. Entonces, ya que estamos hablando de lo otro, por ejemplo, nuestra lucha ideológica debería ir ahí. Dimitrov, que era este famoso presidente o secretario general del Internacional, si el término correcto, él decía que justamente en esos sectores más reaccionarios es donde el trabajo ideológico tiene que ser más fuerte. Porque a veces, claro, el trabajo ideológico se hace en los que ya de una u otra manera están convencidos y está bien que se haga, porque la ideología nunca está de más. Pero en estos sectores, cuando uno tiene que ir incluso decidido a pelear realmente esos espacios. Y esos espacios son espacios que hay que ganarles para acá, porque son espacios claves, porque esa clase es una clase que además es bastante numerosa, relativamente hablando, y además es una clase que tiene potencial económico, y que además es una clase directamente atacada por el imperialismo. En todo este proceso de la pandemia, desde este año y medio que vamos más o menos, no año y medio, año y unos cuantos meses que va de pandemia, quienes más han quebrado son las pymes, por ejemplo. Y las grandes empresas se han enriquecido más que nunca. Y las pymes se han hecho pedazos. Entonces, ¿quién ha sido el enemigo de las pymes? El gobierno neoliberal de Moreno. Y eso es evidente. ¿Y quién va a ser el enemigo? Los próximos 4 años va a ser el gobierno neoliberal de Lazo. Es decir, las pymes van a seguir quebrando para seguir fructificando los grandes capitales. Si eso se dieran cuenta los emprendedores, obviamente tendrían una postura por lo menos nacionalista. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el gran enemigo de los emprendedores? No es Cuba, no es Venezuela, es Estados Unidos. Es decir, ¿cuántos productos cubanos entran al Ecuador? Yo no recuerdo haber visto muchos productos cubanos que entren acá. Realmente, no sé si la memoria me falla, pero por ahí puros alguna vez habré visto y no he visto más, considerando que en el Ecuador ni se produce puros. ¿Qué otro producto cubano entra acá? ¿O qué producto venezolano? Yo no recuerdo haber visto ningún producto venezolano que ingrese acá, porque además las arepas que prepara la gente venezolana es con productos de aquí, pues harina comprada aquí mismo. Es decir, no es realmente un enemigo ahí. ¿Cuáles son los productos que te quiebran tu microempresa? Es el producto gringo el que te quiebra tu microempresa, o el producto chino, o el producto de la potencia imperialista. Entonces, este pequeño negocio de lo que quieras iniciar, cuando te cae justamente el imperialismo, te hace pedazos. La burguesía nacional sufre por eso. Ustedes habrán visto que hace un par de semanas las cámaras de comercio de Ambato salieron a reclamar estas políticas, a decir que no estaban de acuerdo y lo que ya se está amenazando que va a suceder. Las cámaras de comercio, ni siquiera el emprendedor, sino estas cámaras de comercio que son prácticamente ya burguesía y que se dan cuenta que ese proceso imperialista de apertura total y de firma de tratado les hace pedazos su economía, porque ellos van a ser las víctimas principales justamente de eso. Peor un pequeño emprendedor que tiene su pequeño negocio familiar de la venta de algún producto, te cae el imperialismo y te hace pedazos. Entonces, si eso, por ejemplo, hiciera conciencia, se diera cuenta que el enemigo no es Cuba. Pueden estar de acuerdo, ¿no? Con el gobierno cubano, es problema de cada persona, eso ya radicará en la conciencia de cada quien. El problema del emprendedor es el gringo, y el gringo que te va a poner el negocio gigante de gorras al lado de tus pobres gorras que te produces con todo el esfuerzo que cuesta justamente producir para una persona que aquí tiene su pequeña empresa, te pone un negocio de gorras, te vende mucho más barato y te quebró tu economía. Y ese proceso va a seguir sucediendo. Entonces, por ejemplo, esta clase es una clase a la que habría que ganar. Y esas son cosas que a veces uno se pierde. Y por eso, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que muchas veces la lucha ideológica se reduce al insulto, a la desacreditación, a decir que la otra persona no sirve y se acabó. Y no es así, es una clase que habría que ganar. Y creo que esto siempre se tiene que hacer. Es decir, cuando hay que pelear, hay que pelear. Y cuando hay que discutir ideológicamente, hay que discutirlo y sin reparos, porque la lucha ideológica es así. Pero este es un sector que yo siempre creeré que es un sector que se le tiene que ganar para acá y que se le tiene que convencer y hacerle notar cuál es el problema real de su propia cuestión ideológica. Y que en ocasiones que uno se puede conversar honestamente con estos sectores, las personas se dan cuenta, porque tampoco es que nadie es tonto, ¿no? Es decir, si una persona se le da con argumentos, se le explica, se le hace ver incluso los indicadores económicos y hay una explicación adecuada, van a darse cuenta que es cierto.
Lo que sucedió con las cámaras de Ambato no es coincidencia. Por ahí las cámaras de Quito y Guayaquil son más proimperialistas y se quedan calladas, pero saben lo que va a pasar. Es decir, saben que si se abren TLCs, un montón de sus empresas van a quebrar y que muchos de estos que ahora son burgueses, de aquí en un plazo de tiempo van a terminar hundiéndose también en el proletariado, que es lo que Marx decía. La clase burguesa también se reduce, porque cada empresa burguesa que te quiebra te crea la masa proletaria más grande nomás. Entonces, mucha de esta gente que ahora está callada porque tiene vínculos con el imperialismo, de aquí posiblemente en unos 10 años, si la cosa sigue como va, estén en las filas del proletariado como cualquiera de nosotros, porque justamente ese proceso es lo que hace el capitalismo. Y ni se diga a los emprendedores, es decir, solo en los 4 años de gobierno de Lazo, si Lazo cumple con las amenazas que ya hay justamente sobre el emprendimiento, está hecho pedazos de esta gente, porque obviamente no van a poder sostener, porque las pymes no sobreviven en una política neoliberal, paradójicamente sobreviven en otro tipo de políticas, que es interesante, por ejemplo, en la misma Cuba. Cuba, el negocio del cuentapropismo es un negocio sumamente que está bollante, es bastante efectivo y que además sostiene la economía cubana. Eso, por ejemplo, acá no te cuentan. Es decir, aquí te siguen con el cuco del periodo especial cuando había este tema de que esta gente que se escapaba, los balseros, y no te dicen lo que pasa ahora. Y ahora en Cuba, la base de la economía cubana son los cuentapropistas, por ejemplo, que es algo que acá no te cuenta. Y que en Cuba sí el emprendimiento individual sostiene la economía de la isla, con políticas socialistas desde el Estado, que es un fenómeno interesante y que habría que investigar más, por ejemplo. Porque lo que ha permitido que Cuba se mantenga y que ahora ustedes ya no vean balseros ni nada de eso, porque eso no se ha visto hace años. Yo, desde los 90 que no veo ese tipo de escenas, es justamente que se permitió el cuentapropismo, que se llama ya. Y el cuentapropismo es una forma muy eficiente de emprendimiento individual, que da resultado, que no sea socialista, esa es otra discusión. Y por eso digo que es un tema que habría que conversarlo. Pero, por ejemplo, si el emprendedor viera eso, se diera cuenta que más bien en Cuba, que es el cuco que le meten a la gente, ahí funciona el emprendimiento. ¿En qué país del resto funciona? El resto están hechos pedazos. Pueden ver los indicadores de las pymes en toda América Latina, a ver dónde les va bien a las pymes. Y vamos a ver que en Ecuador al menos, ¿no? Y eso sería un poco. Entonces, un poco para concluir, digamos que el llamado siempre va a ser ese la organización, ¿no? Es decir, se necesita organización. Y esta organización tiene que delinearse bajo unos principios que más o menos sirvan. Luego podemos discutir la validez de unos, cómo pueden modificarse, cómo pueden avanzar, cuáles son las condiciones, que de hecho en los próximos talleres se va también a conversar de aspectos un poco más de la realidad de acá y cosas así. Pero el planteamiento de la organización para mí cobra más vigencia que nunca en este momento. Es decir, en el Ecuador lo que falta es un partido y sin partido no hay revolución. Y creo que eso en todo el mundo se plantea lo mismo. Si uno, por ejemplo, sigue las discusiones comunistas en el mundo, se va a dar cuenta que la discusión va por ahí. Es decir, la construcción del partido o la reconstrucción del partido es la tendencia principal de la revolución en prácticamente todas partes. Por ahí hay partidos como el partido griego que nunca se destruyó, que más o menos se mantiene como fue siempre, pero la mayoría de partidos están planteándose y ahora cómo nos reconstruimos, cuál es el proceso de reconstrucción, hacia dónde caminamos, y ahí como siempre hay más dudas que certezas, pero en esas dudas justamente es que los procesos van poniéndose a prueba, ¿no? Es decir, cómo construimos, cuáles son las líneas de acción que tenemos, cuáles son las estrategias de construcción partidaria, cuál es el camino a hacerlo. Y esa siempre será la invitación, es decir, si queremos revolución tiene que haber partido, y eso hay que construir. Y eso, compas. No sé si alguna pregunta más, alguna opinión, o si no, para ir cerrando el taller del día de hoy. Sí, porfa. ¿Me puedes decir Claro. otra vez tu definición de partido? O sea, ¿cómo que se entiende por partido? Así no tengo muy claro. Ya, el partido es el sector más avanzado de la clase proletaria, decía Marx. Entonces, es el sector más avanzado, ¿no es cierto? Más ideológicamente claro, más organizado, que justamente comienza a generar la herramienta para la conquista del poder. Ese sería el partido, uniendo las definiciones de Marx y de Lenin. Es decir, tenemos el sector más avanzado del proletariado y además la herramienta para la conquista del poder. Ese sería el partido. Por eso es que, digamos, incluso el nombre no importa, ¿no? A veces, claro, uno espera que se llame partido el partido. El primer partido no se llamaba partido, se llamaba la Liga de los Comunistas. Y el partido bolchevique se llamaba Partido Socialdemócrata. Entonces digo, al final los nombres es una cosa secundaria, pero sí que esté claro qué es la organización de los sectores más avanzados y además que es la herramienta para la conquista del poder. Y eso debería ser. No es el partido electoral, es la herramienta para la burguesía, ¿no? Para nosotros es esta otra herramienta. Esa sería como la Gracias. Yo quería decir algo. Carlos creo que es, él habló sobre el tema del barrio, que creo que es importante, ¿no? Él habló sobre el tema de la comunicación en los barrios, cómo se podría plantear este tema de la comunicación. Y no sé, pensaba yo en el gobierno de Lazo, que es un gobierno problemático en el sentido de la comunicación, porque tiene un buró de comunicación bien importante. Y
pues por otro lado pensaba que, bueno, que eso es lo que nos enfrentamos en este tiempo, ¿no? Y que venimos del rezago de que las personas creen que el socialismo es lo que hizo Correa, ¿no? Y que por ahí creo que eso es algo que no nos complica, pero creo que, no sé cómo le ves tú, a veces pienso que mancha el proceso. Y por otro lado, pienso que el barrio es mucho más amplio que el espacio de comunicación, ¿no? Y que quizá, como habíamos discutido en estos días, eh, es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Estos procesos en los barrios. Entonces, ver como formas de acercamiento desde donde estamos nosotros y pues desde estos diálogos, desde la necesidad de los barrios, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Cómo se hacen los acercamientos, porque tampoco podemos llegar, digamos, como desde el espacio de formación con esos saberes así, ¿no? Como venimos aquí a colonizarles o a enseñarles, ¿no? Sino más vale, pienso que es un pensamiento a la inversa, ¿no? Sino cómo llegamos, entendemos, como esto que decías, ¿no? Del tema de respetar los símbolos, las creencias, de los lugares a los que nosotros vamos llegando. Entonces, creo que el barrio es un buen sitio de acción ahora, ¿no? Con este tema de pandemia, porque es un poco más accesible, pues creo que deberíamos, sí, no quitar de vista el trabajo de organización en los barrios, ¿no? Que puede ser muy positivo, porque a la final, fíjate que con el tema de todas estas políticas de confinamiento que se inventan cada vez y cuando y que son prácticamente inútiles, los barrios son los que terminan golpeados, ¿no? Y que además se buscan, hay formas de organización, ¿no? Son personas que atienden con las puertas cerradas. Entonces, hay otras maneras de hacer también, no es que consiguen mucho. Entonces, sí es interesante, ¿no? Como pensar la organización del barrio, que es mucho más amplia que el tema de comunicación, ¿no? Como decías, la comunicación es un pedazo bastante central de todo lo que se debe hacer, pero en el barrio puedes trabajar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas desde distintos frentes y pues creo que va por ahí. Y el otro tema es esto que te decía, ¿no? De que en estos años se ha manchado mucho la palabra socialismo, ¿no? Cualquiera piensa que lo que hizo Correa es socialismo, cuando es un neoliberalismo. Entonces, y claro, ahí está esta creencia de que Lazo es un mesías, y además Lazo tiene un buró de comunicación increíble, ¿no? O sea, es una cosa fuerte, ¿no? Desde que algún día rato me acuerdo en las elecciones, en la campaña, que un amigo me dice, oye, el Lazo me mandó un mensaje, porque te llegaba así, ¿no? Como Guillermo Lazo, y te llegaba así como que tuvieras el número de él, ¿no? En tu celular. Entonces Guillermo Lazo se dirige a ti y te dice como que votes consciente. Y no. Entonces es una cosa terrible, impactante. Por ejemplo, el día de las votaciones, él te pagaba el 50% del Uber para que vayas a votar. Entonces son cosas que él las mueve, claro, por el poder económico que tiene, pero y que destruyen la comunicación alternativa, ¿no? Que nosotros en el movimiento hemos visto que es algo súper difícil de levantar, pero posible, sí es posible. Eso. Bueno, sí, digamos, lo primero que siempre hay que defender, ¿no? Porque no es nuevo eso. Es decir, como dice Marx en el inicio del manifiesto, ¿qué opositor no ha sido motejado con el epíteto sahiriente de comunista? Dice Marx. Y es verdad. Entonces, que se le diga comunista lo que sea, cuando sea y como sea, eso es natural. Y que generalmente esa discusión debería ir por otro lado, es decir, bueno, ya, si quieres discutamos qué fue el progresismo, y esa es una discusión, pero la discusión que también hay que dar es decir qué fue el socialismo, que es la discusión que tampoco se da a veces incluso por desconocimiento mismo, ¿no? Es decir, de qué mismo fue el socialismo. Porque claro, si dice, es que el modelo fracasó, y a ver, ¿cómo fracasó? Conversemos de esto. Y que a veces, claro, te utilizan todas las falacias lógicas posibles, como de, es que tú seguramente eres un borrego y por eso dices lo que dices. Puedo ser lo que sea, pero si el argumento está bien, no importa lo que yo esté diciendo. O seguramente le defiendes a Correa, que es la famosa falacia del hombre de paja. Yo no defiendo a nadie, es decir, esta es una cuestión teórica y por acá puede ir la discusión. Y creo que eso se tiene que discutir, incluso para poder entender mejor lo que son los progresismos. Entonces creo que eso también es parte de la lucha ideológica y que además Marx siempre decía que los comunistas y los socialistas tienen que tener su propio ideario. El manifiesto era esa la idea. Es decir, esto es socialismo, esto nosotros decimos que es. Lo otro, ya pues ahí, si quieres seguir creyendo que es problema tuyo, pero lo que nosotros decimos es esto. Y eso creo que es muy importante tener claro justamente para plantear esto, ¿no? Luego podemos discutir qué es lo otro, que es otra discusión, otro debate, otro análisis ideológico y lo que sea. Pero el hecho de que el socialismo tenga esa carga negativa siempre la va a tener. Eso es inevitable porque la ideología enemiga siempre va a tratar de generar eso. Es decir, lo que más le da miedo le va a generar justamente esta idea del fantasma. Pero justamente le genera porque le tiene miedo.
Y también te vas a dar cuenta que eso es algo que se tiene que aprovechar también para nuestro lado, ¿no? Es decir, ese miedo que la burguesía tiene al fantasma comunista tiene que ser utilizado de lado y lado. Y parte de esa utilización es justamente decir que sí es, o que nosotros decimos que sí es, y cómo estamos pensando, y cómo lo vemos, y cómo se fortalece, y cómo crece, y creo que eso es una discusión que se tiene que dar. Y creo que uno de los errores que a veces se comete es que no damos esa discusión. Y ustedes ven que las discusiones se llenan justamente, ¿no es cierto?, en todo lado de personas que atacan al socialismo de una o de otra manera, y que deberíamos nosotros tener la posibilidad de discutir. Yo creo que es momento también de desarrollar eso, por eso creo que la comunicación es clave. Yo, por ejemplo, veo que hay organizaciones en otras partes del mundo que tienen programas de comunicación muy buenos, por ejemplo, y que se pasan en las redes sociales mandándose al diablo con estos libertarios de YouTube, pero pelean realmente y generalmente les ganan. Y es interesante porque es un espacio que nosotros desaprovechamos y que deberíamos ganarlo. Capaz por plata, por tecnología, por conocimiento no lo hacemos. Por ejemplo, hay algunas organizaciones españolas que hacen eso, por ejemplo, y tienen ahí a sus delegados ideológicos peleándose con los libertarios de YouTube y les arrastran porque generalmente les van a ganar. Y eso es por justamente defender la ideología. Entonces creo que esos procesos tienen que darse. Pero bueno, habrá que ver cómo se construye. Y luego el barrio, claro, yo siempre diré que el barrio es nuestra fábrica. Es decir, en un país que no hay fábricas, ¿dónde están los proletarios? Están en el barrio, los barrios son nuestras fábricas y en los barrios tenemos que ir. Y los procesos tienen que avanzar según la lógica te permita, ¿no? Es decir, tendremos que empezar con trabajo popular, con trabajo que a veces de político no tiene casi nada, e ir avanzando justamente a trabajos políticos avanzados con el tiempo, y que tiene que iniciarse, como le decía Mao en algún momento, preocupándonos por la vida de la gente, es decir, ¿qué necesita la gente? Que necesita educación, necesita salud, necesita cuidado de los niños, necesita que las mujeres no les peguen en la casa, necesita comida, y esas necesidades básicas son las primeras que hay que resolver. Y si nosotros nos metemos de esa lucha, el inicio tiene que ser ahí. Pero los barrios son nuestras fábricas, es decir, si no se ha crecido más en los barrios, ese es el lugar donde la lucha se tiene que dar, porque nuestras fábricas no están en las 4 o 5 fábricas que hay en Quito. Nuestras fábricas son los gigantescos barrios donde se concentra nuestra masa trabajadora. Y ahí es que la lucha tiene que darse. Y a veces la lucha es organizar un equipo de fútbol, la lucha es hacer un taller de cualquier cosa con los niños, la lucha es dar clases. Ahorita los niños no reciben clases, por ejemplo. Y eso es una lucha que tiene que darse. Entonces yo creo que eso es clave. O sea, esas son nuestras fábricas. Ahí tenemos que ir a hacer agitación. Aquí las fábricas son una cosa muy pequeñita, ¿no? No sé si tampoco sea tan interesante para una lucha revolucionaria, pero nuestras fábricas reales son los barrios. Ahí se reproduce la vida, la gente se organiza, la gente vive, la gente hace su economía, la gente hace su vida cotidiana. Ahí está la lucha. Y eso estoy 100% de acuerdo. Los pobladores son nuestro proletariado. Y la última es que debemos doblegar los instrumentos del capitalismo a nuestro lado. Claro. Claro, sin duda. Ya pues, compitas. Entonces, nada, gracias por haberse conectado. Entonces, una buena noche y cualquier cosa ahí seguimos comentando. Hay textos en el aula virtual. Hay Ernesto, 2 textos, está el quehacer y Lenin para principiantes, que los pueden ir descargando. Ya, compas. Una buena noche. Nos vemos. Gracias, buena noche.